Hay algo que la gente que habéis viajado mucho, que habéis visto muchos humanos en muchos sitios diferentes, hay algo que siempre a mí me intriga, ¿no? La pureza del humano y lo primero que cambiamos. Y yo te pregunto a ti, tú que has estado en tantos sitios, has visto tantas culturas, tribus, países, ¿qué dirías que es lo más puro del humano, lo que más se parece ahí donde hayas estado, incluso con nosotros mismos? ¿Qué es lo más genuino que tenemos? Vale, yo creo que el ser humano tiene un núcleo que es igual en todas partes y luego tiene una capa externa que es diferente en todas partes. El núcleo es aquello que, sobre todo, que depende de la biología. Es decir, yo lo que he visto en mi experiencia es que los seres humanos somos iguales en todos lados, en el sentido de que anhelamos lo mismo, tenemos las mismas necesidades y nos comportamos de formas muy similares. Luego está la cultura, ¿no? Que eso va aparte, ¿no? Es decir, el ser humano, bajo mi punto de vista y con las experiencias que yo he tenido, es bueno por naturaleza y lo que más le preocupa es ser feliz, que su familia esté bien, tener para comer, tener seguridad. Punto, ¿no? Eso lo has visto en casi todas las culturas. Todos los humanos, ¿no? La seguridad se puede traducir en Occidente en seguridad laboral, en lo que sea, ¿no? Pero queremos sentirnos seguros y tener una familia que nos quiera y ser felices, ¿no? Que esto ya cambia dependiendo de cada región lo que es la felicidad. Luego, a partir de ahí, el ser humano es un animal que cuando se expone a situaciones de estrés reacciona, ¿no? Y puede acabar siendo muy violento y puede acabar matando al de la tribu de al lado porque quiere comer, porque quiere sus vacas. Bueno, nosotros en una circunstancia similar actuaríamos de una forma muy parecida, ¿no? O igual. Y en todos sitios he visto también que esto es lo que venimos comentando, ¿no? Esa espiritualidad, la espiritualidad y la creencia en algo más y en dioses está en todas las sociedades. Que esto, o sea, es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Yo con mi padre siempre tenía esas conversaciones, mi padre era muy creyente y siempre teníamos debates metafísicos sobre la existencia de Dios y él decía, joder, si en todo el mundo se cree en Dios, será por algo, ¿no? Que efectivamente es por algo, pero no es una prueba de que Dios exista, ¿no? Es porque nuestro organismo es positivo creer en Dios para la supervivencia. Entonces, esa es nuestra base biológica. Incluso la creencia en algo paranormal o en dioses forma parte de la biología. Las creencias nos sirven para 4 cosas. Primero, a nivel psicológico, para tranquilizarnos, ¿no? Cuando entendemos algo, estamos más tranquilos que cuando no lo entendemos. A nivel biológico, para establecer relaciones causa-efecto de una forma más rápida, sin tener que preguntarnos si son ciertas o no. Es decir, me dicen que me voy a encontrar un camaleón, me lo encuentro, esto es verdad. Fin. A simplificar el mundo. Claro. Es decir, simplificar y entender el mundo, sentirnos más seguros. Y luego tiene un tercer elemento que es la cohesión social, que ya lo hemos hablado antes. Y el cuarto es que parece ser, según algunos estudios, que las personas creyentes rinden más en actividades tanto físicas como intelectuales, quizá porque tienen mayor confianza en sí mismos, no lo sabemos. Vale, ese es el núcleo biológico que yo creo que es común en toda la humanidad porque es ADN, ¿no? Y luego sobre eso hay una capa cultural que es absolutamente diversa y que es magnífica. La UNESCO, ¿no? Que es el organismo de Naciones Unidas encargado de nombrar lo que son patrimonios de la humanidad, la UNESCO dice que el mayor patrimonio de la humanidad es la diversidad cultural, que se está extinguiendo. Hay miles de culturas que se pierden cada año. Hay un gráfico aterrador en Internet de la pérdida cultural. Entonces, partiendo de una base común, luego los comportamientos son completamente diversos, los roles de género, las relaciones familiares, las relaciones sociales. Aquí tenemos la estética, ¿no? Ahí tenemos ese abanico. Entonces, si rascas un poco está la esencia, pero luego tenemos esa capa que cubre el núcleo y que es lo que a mí me fascina, ¿no? El documentar esa diversidad cultural. ¿Te da miedo de que la globalización convierta una humanidad heterogénea en una homogénea donde somos cada vez más parecidos? Incluso los idiomas van a ir simplificándose hacia inglés, chino, español, los grandes básicos. ¿O crees que forma parte de nuestra evolución como especie y es la etapa en la que entramos ahora y no hay drama? Pregunta difícil. Yo creo que es inevitable. Creo que es inevitable porque cada vez hay internet en más sitios, cada vez hay aviones que llegan a más sitios. Entonces, cuando tú tienes una red
que conecta información y que conecta personas cada vez a más rincones. Son muy poquitos los lugares que quedan con una cultura indígena tradicional, cada vez son menos. Es lo que nosotros llamamos islas de resistencia cultural. Entonces, es un proceso inevitable, sobre todo en un mundo global capitalista que tiende, ¿no?, a colonizar y a homogeneizar y a mercantilizar, ¿no?, todos los rincones del planeta. ¿Me da pena? Supongo que sí, ¿no? Porque es un tesoro la diversidad cultural que tenemos, sin lugar a ninguna duda. Y también, ya desde un punto de vista un poco más teórico, al igual que la teoría de la evolución dice que con una diversidad genética tenemos más capacidades para afrontar retos, creo que con una diversidad cultural también. Si fuésemos una cultura homogénea y nos enfrentamos a un reto nuevo, una pandemia, unos alienígenas, lo que sea, si todos pensamos de la misma forma, tenemos menos capacidad de supervivencia que si hay 2000 visiones diferentes. Entonces creo que tanto la diversidad genética como la diversidad cultural son mecanismos que tenemos para ser más fuertes, más resilientes como especie. Pero creo que es inevitable y, por otro lado, es cierto que la globalización tiene algunas cosas positivas, por supuesto. El conocimiento científico y médico puede llegar a todas las zonas. Y es un poco egoísta ser los únicos que disfrutemos de un iPhone, de un hospital que te puede curar la malaria en 2 días, ¿no? Entonces, bueno, es un escenario que es complejo y que va en una dirección clara. Me parece imparable. Es imparable, yo creo. Es imparable.